Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El ambulatorio psicoanalítico, Sería Ser Psicoanálisis, espacio psicoanalítico a través de la maestría en estudios psicoanalíticos. Les da una bienvenida fraterna y cordial a este conversatorio que dentro del ciclo Psicoanálisis y Mito es el número 6. El título del conversatorio es La función del mito en la clínica psicoanalítica y la ponente para este tema es la doctora Gaby Castro. La doctora Gaby Castro, voy a dar una breve semblanza porque tiene un trabajo muy amplio, muy profundo, pero en forma breve les puedo decir que Gaby Castro Soto es psicóloga y psicoanalista, licenciada en Psicología Clínica por la UNAM, maestra en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Estudios e Investigaciones Psicoanalíticas, el CIEP, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, en la línea de investigación, psicoanálisis y teoría de la cultura. Atención clínica psicoanalítica en centros de atención a la violencia y la agresión sexual, así como en consultorio privado por más de 25 años, atendiendo casos de violencia sexual, depresión, trastornos alimenticios, de identidad y dificultades emocionales de adolescentes y adultos. Y el apoyo psicológico a personal sanitario. Atención a psicólogas y psicólogas en formación. Docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, que es el ITESO, en la licenciatura en Psicología y en el máster en Psicoterapia durante 15 años. Actualmente, la doctora Castro es docente en el ITESO, ya lo había dicho, continúa como maestra, pero además asesoría en tesis, en la supervisión y consulta privada. También es asesora de tesis doctorales en el doctorado en Psicología de la Universidad Marista de Guadalajara, en el Círculo Psicoanalítico, y también comparte esta experiencia con nosotros en Espacio Psicoanalítico. Es muy breve la semblanza, pero es muy grande la experiencia y el conocimiento que en psicoanálisis tiene la doctora Castro y que hoy la vamos a escuchar con el tema, la función del mito en la clínica psicoanalítica. Antecedo dándole las gracias a la doctora Castro y a Pepe, al licenciado Roberto Valencia, por coordinar y favorecer este encuentro. Gaby, te escuchamos. Gracias, Hugo. Bueno, pues para comenzar me gustaría como, más que, no sé si leer o no leer o platicárselos, pero creo que está como, pues a ratos voy a leer algún parrafito que escribí, a ratos les voy a compartir experiencias o un poco como hacer un pequeño recorrido, ¿no? Porque, ¿qué nos enseñan los mitos? ¿Y para qué nos sirven en psicoanálisis, no? Sabemos muy bien que Freud utilizó los mitos para estudiar lo inconsciente, para explicar su naciente teoría, que se gestó a partir de sus descubrimientos clínicos. Y bueno, seguramente ya conocemos, y a lo mejor se ha revisado a lo largo de estos conversatorios, el mito de Totemita, el mito de Edipo y el mito de Narciso. Parece que hay algún micrófono activado que se oye mucho eco. Estos mitos en particular son fundamentales para el psicoanálisis, para la explicación de la función del lenguaje y como fuente de lo inconsciente, así como de sus múltiples manifestaciones clínicas. Por ello me gustaría como merodear un poquito en la historia del mito, por qué el psicoanálisis acaba retomando los mitos y cuáles serían sus implicaciones en la función de la clínica psicoanalítica. Brevemente podremos decir que desde los primeros tiempos de la humanidad, los mitos han aparecido como formas de explicación de la experiencia humana.
Con la aparición del lenguaje, el ser humano, al nombrar objetos y experiencias, intenta explicar lo incomprensible, explicar de alguna manera lo real de estar vivos. En las sociedades primitivas, los mitos no se razonaban, se vivían sin cuestionarlos y eran un fundamento de la vida social y de la cultura. Sin embargo, para los filósofos después, el mito era una expresión de idiosincrasia sin reflexión y fundamento, que transmitía una enseñanza social o un patrón de determinada cultura. Y a pesar de que en el tiempo de los grandes filósofos el mito era considerado un producto inferior en la actividad intelectual, de origen popular, y una forma poco reflexiva sobre la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza, hubo muchos mitos de dioses heroicos y tragedias griegas que pretendían ciertas transmisiones culturales. De hecho, el mito de Edipo desempeñó un papel crucial en la cultura griega para explorar temas como el destino, la libertad individual, la naturaleza humana y el poder de los dioses cuyas proezas eran mezcla de fantasías, proyecciones, de fuerzas internas y verdades dichas a medias, que pasaron a ser parte fundamental del psicoanálisis. Y luego, haciendo un gran salto, en el tiempo, en el romanticismo y en la ilustración, el mito adquirió tintes poéticos, ¿no? Se los reconoció como esenciales a la cultura, a fin de que las sociedades se pensaran a sí mismas en sus orígenes, tradiciones religiosas y espirituales, y también sociales. Pero al ser tan repetible, también sirvió de modelo y de justificación para todo tipo de actos humanos. Hubo que esperar a la modernidad del siglo XIX, en pleno surgimiento de la disciplina de la lingüística y las modernas teorías sociológicas y antropológicas, así como investigaciones etnológicas y el estudio comparado de las religiones, para que se pudiera apreciar en toda su plenitud la importancia del mito y de la mitología. Ya en el siglo XX, con el florecimiento de las ciencias sociales, el antropólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss propuso el estudio de los mitos atendiendo su estructura lingüística, encontrando en la narrativa de los mitos semejanzas estructurales entre las diferentes lenguas y culturas. Por su parte, Saussure, lingüista suizo, consideró el lenguaje narrativo del mito como un sistema que tenía la misma estructura lógica de la lingüística, es decir, hecha de significados y de significantes. También George Fraser y Durkheim hicieron sus aportes sobre el mito desde la sociología y afirmaron que los mitos son producto de complejas fuerzas sociales, llegando a proponer el término de la conciencia colectiva. Por ello, el mito como fuente de conocimiento es tan antiguo como las religiones, una vía de conocimiento de las culturas, de su desarrollo histórico y lingüístico. El significado cultural del mito es en la actualidad plenamente aceptado ya por la sociología, la historia y el psicoanálisis, que también lo ha aprovechado para adentrarse en su objeto de estudio. Por lo tanto, los mitos a lo largo de la historia han mostrado infinidad de manifestaciones para entender cómo se constituyen en el crisol de la fantasía y la imaginación humanas, cuyas transformaciones suelen ser huidizas y contradictorias, y que el psicoanálisis, por su parte, ha retomado para estudiar su contenido inconsciente. Pasemos a los mitos en psicoanálisis, aporte que se realizará desde los aportes de Freud y de Lacan. Los mitos en psicoanálisis, con este brevísimo recorrido, nos adentramos pues en el psicoanálisis, donde el abordaje de los mitos en Freud y sus primeros discípulos constituyó una fuente de conocimiento del alma humana y como caminos al deseo inconsciente. La concepción psicoanalítica de los mitos fue enriquecida y desarrollada por sus seguidores, pero en ellas se revelaron también radicales y decisivas rupturas conceptuales del pensamiento freudiano, cuyo análisis no será parte de este breve aporte para su reflexión. Pero sí podemos mencionar que entre los discípulos más cercanos hubo aportes que enriquecieron y ayudaron a profundizar en la teoría psicoanalítica. Entre ellos, bueno, Carl Jung fue un gran seguidor y un gran constructor y analítico de los mitos, ¿no? Pero su desvío de la teoría psicoanalítica hizo que no fuera ya considerado como parte del psicoanálisis clásico que Freud estaba proponiendo. Incluso, por ejemplo, el caso de Otto Rank y Karl Abraham, que también a semejanza de Freud, consideraron el origen psíquico de los mitos,
con residuos de ideación infantil y con los mismos mecanismos de la formación del sueño. Pero en los sueños se expresan mediante una representación visual, pictórica y dramática, que se proyecta como sobre una pantalla, como en otra escena, ¿no? Mientras que el mito supondrá más bien una forma de relato, una forma de representación épica. Ambos autores siguieron las propuestas del propio Freud, que se iría desarrollando en las décadas siguientes a partir de esas bases estructurales. En la historia de la humanidad se muestra que los mitos revelan fantasmas típicos de todos los seres humanos. La concepción psicoanalítica abordó su estudio y la mitología mostrando una continuidad y similitud existente entre los diversos productos psíquicos en los registros individual y colectivo. Aquí podemos pensar en la novela familiar del neurótico que abordaremos ahora, y también, por ejemplo, en el malestar de la cultura, en donde hay el porvenir de una ilusión y todos estos escritos sociológicos de Freud que están vinculados a este nacimiento y a esta utilización o concepción de los mitos, vinculados, por ejemplo, al origen, al nacimiento, a la procreación, a las angustias ante la vida, la presencia del otro humano, la sexualidad y la muerte, y a las complejas y ambivalentes relaciones con los progenitores y los hermanos, etc. Estos van a tener un papel importante, tanto en el proceso de la constitución subjetiva como en sus manifestaciones patológicas. Y esta es la clave de su función clínica. En las obras de Freud y de Lacan, las distinciones conceptuales de los mitos destacan sus implicaciones teóricas y epistemológicas en el desarrollo del psicoanálisis y las consideraremos brevemente. Los mitos en Freud. Para Freud, el estudio de los mitos era parte de la universalización de la teoría psicoanalítica, en un contexto donde la antropología estaba permeada por axiomas evolucionistas. Recordemos que Freud era contemporáneo de Darwin y esto estaba influenciado también de alguna manera. Freud se apoyó en el teatro, en la literatura y en los mitos. La reflexión más temprana efectuada por Freud sobre el tema de los mitos la encontramos en 1897, en una carta a su amigo y alter ego, Wilhelm Fliess, donde Freud introduce la noción de mitos endopsíquicos, sugiriendo que los mitos son proyecciones de conflictos internos. Les leo textualmente un pequeño parrafito de esa carta. Le dice a su amigo Fliess: ¿puedes imaginarte lo que son mitos endopsíquicos? El más reciente engendro de mi trabajo mental. La oscura percepción interna del propio aparato psíquico incita a ilusiones cognitivas que naturalmente son proyectadas hacia afuera y de manera característica al futuro y aún más allá. La inmortalidad recompensa. Todo el más allá son tales figuraciones de nuestro interior psíquico. Chifladuras, psicomitología. Hasta ahí dejó la carta. Más adelante, en su obra, él se sigue preguntando por los mitos, y en su obra, La interpretación de los sueños, en 1900, que él plantea como la vía regia para lo inconsciente, el análisis de los sueños, muestra que los mecanismos de la formación del sueño son comunes al modo como se revela lo inconsciente en la formación de un mito. En Psicopatología de la vida cotidiana, una publicación ligeramente posterior, también explica su afirmación que hizo en la carta a su amigo Fliess. Y dice así: creo que de hecho, buena parte de la concepción mitológica del mundo, que penetra hasta en las religiones más modernas, no es otra cosa que psicología proyectada al mundo exterior. El oscuro discernimiento, una percepción endopsíquica, por así decir, de factores psíquicos y constelaciones de lo inconsciente se espeja en la construcción de una realidad suprasensible que la conciencia debe volver a mudar en psicología de lo inconsciente. Podría osarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y del pecado original, de Dios, del bien y del mal, de la inmortalidad y otros similares. Por tanto, transponer la metafísica a una metapsicología. Ahí empezaría ya Freud a preguntarse sobre los mitos y sobre la estructuración subjetiva cuando empieza sus escritos metapsicológicos. Pero más adelante también por estos, estoy haciendo un breve recorrido,
de muchas de las consideraciones de Freud, donde dice que también en la conferencia, por ejemplo, de 1907, sobre el creador literario y el fantaseo, es una conferencia que dio en 1907, pero que la publica en 1908. Y da cuenta de las fantasías en la creación artística, en las narraciones de los mitos y la poesía, que muestran reiteradamente los profundos nexos entre el mundo fantasmático, los síntomas, los sueños diurnos y nocturnos, los chistes, los actos fallidos, etc. Así como ya hemos mencionado en principio y que seguramente ya fueron retomados algunos de ellos en estos conversatorios, los mitos fundamentales del psicoanálisis, tales como Tótem y Tabú, Edipo, Narciso, que nos muestran su función en la clínica al revelar cómo se da el proceso de esta estructuración de la psique singular de cada paciente, ¿no? Freud nos muestra que el camino que lo llevó hacia el mito de Edipo, por ejemplo, fue diferente del que lo condujo hacia el mito de Narciso. En el primer caso, fueron aspectos desconcertantes de su análisis personal. Él estaba creando la teoría psicoanalítica, su posición frente a la muerte de su padre y su angustia por reconocer en sí mismo las fantasías incestuosas causantes de sufrimiento. En cambio, con el mito de Narciso, por su parte, fue a partir de la experiencia con sus pacientes y, entre otras cosas, intenta captar al sujeto en su imagen, en sus relaciones con los otros, en las vicisitudes del amor y del impulso amoroso, y descubrió con ellos un fenómeno inconsciente que mostraba una tenaz resistencia al trabajo analítico y que denominó la reacción terapéutica negativa. Presenció situaciones clínicas desconcertantes y agravamiento de los síntomas, especialmente en fracasos inexplicables, resistencias tenaces en pacientes que después de una mejoría transitoria parecían preferir el padecimiento que la continuidad del tratamiento analítico y la curación. Tanto el complejo de Edipo como el narcisismo han sido objeto de diferentes conceptualizaciones desarrolladas a partir de la experiencia clínica de Freud. Estos mitos que revelaron en su tiempo las angustias y profundas contradicciones del ser humano, continúan hoy mostrándonos el sufrimiento y el dolor que se transparenta en los síntomas, formados a partir de las rotundas oposiciones con la realidad socialmente establecida, que en la concepción psicoanalítica abierta por Freud, no es la presión de la cultura la que provoca la imposibilidad de una satisfacción plena del ser humano y la felicidad buscada, sino hay algo inherente a la constitución psíquica, a la naturaleza misma de la pulsión sexual que se revelan en las insatisfacciones humanas. Y entonces desde esto, que descubre Freud como algo que no nada más depende de la social, sino también de la constitución propia de la naturaleza humana, Lacan lo vuelve a retomar y dice, abordando los mitos desde Lacan, podemos decir que desde aquí, desde esa tendencia del ser humano a mantener la insatisfacción de su deseo, dice, como si por su misma constitución psíquica el ser humano necesitara mantener siempre su deseo insatisfecho. Lacan retoma a Freud para reformular sus concepciones sobre el deseo como motor esencial del psiquismo humano y del sujeto entendido como sujeto deseante, tal como lo sostiene en el Seminario 4, la relación de objeto. Y dice así, el mito a nivel individual se distingue por toda clase de características respecto de la mitología desarrollada. Esta se encuentra en la base de todo equilibrio social en el mundo. Como es patente, allí donde los mitos están presentes en su función, pero incluso cuando están aparentemente ausentes, como sucede en nuestra civilización científica, no crean que no están actuando de algún modo. Aunque no se puede igualar el mito individual a la mitología colectiva, ellos tienen en común la función de solución de una situación de callejón sin salida. En este sentido, la creación mítica responde a una pregunta, lo que significa que el sujeto se ha situado en ese nivel de pregunta y recorrerá el ciclo de todas las soluciones posibles con una batería de significantes escogidos. Esto dice Lacan en el Seminario 4. Estos significantes, estos mitos, surgen también para colmar ese agujero, ese vacío de respuestas. Lacan considera que no se puede decirlo todo, que no todas las respuestas están al alcance de los seres humanos en su sufrimiento.
Lacan entonces se propuso lo que hoy denominamos una epistemología de fronteras. ¿Qué es eso? Es un diálogo con otras disciplinas que esclareciera el problema del humano. Diálogo que inició él con los lingüistas y los estructuralistas de las ciencias sociales, lo cual resultó fundamental para formalizar la teoría psicoanalítica. La consideración del mito fue esencial, ya que las múltiples posibilidades de interpretación de este tipo de lenguaje tienen efectos constitutivos en el sujeto. Las unidades de significado llamadas mitemas se combinan en su narración y dan sentido a la historia. Los utiliza para entender la estructura y el significado de los mitos, así como su relación con la estructura inconsciente de toda psique humana. Hasta aquí podemos decir que los mitos están dentro de la teoría psicoanalítica, son fundamentales. Él mismo hablaba que la función del mito la podemos encontrar también en la vivencia de un neurótico. Claro que en el mejor de los casos todos nosotros somos neuróticos. El relato mítico se ubica en el orden simbólico, es decir, simboliza muchas cosas. Se ubica en el nivel del lenguaje que lo narra y que lo articula. Este lenguaje marca y rellena huecos de lo imposible de decir, lo imposible de conocer en su totalidad, creando solo la posibilidad de rodearlo con aproximaciones, con palabras, con lenguaje, que no puede decirlo todo, pero ni tampoco explicar todas las realidades que acosan al sujeto, y que aunque se nombren ciertas palabras, entender su significado profundo resulta muchas veces imposible o al menos incompleto, tales como lo referente a la muerte, al sexo, a los orígenes y al destino. Lacan escribe el mito individual del neurótico y en él retoma el caso de Freud del hombre de las ratas. Aquí ya Lacan empieza a entrar en la clínica. Retoma el hombre de las ratas, una neurosis obsesiva, y afirma que la crisis que pone al sujeto al alcance del analista tiene una función de desencadenamiento. El relato de los sujetos conforma un mito singular, un argumento imaginario que le permite atravesar la angustia experimentada en sus pulsiones, que son determinadas en gran medida por las primeras configuraciones familiares, desde la unión de sus padres hasta lo más contingente y fantasmático. Si ustedes recuerdan un poco la historia del hombre de las ratas, ¿no? Las condiciones de los padres revelaban que el prestigio social venía del lado de la madre y que el padre en otro tiempo estuvo a punto de casarse con una joven pobre pero linda. Situación que impresionó de manera profunda al joven, que desarrollará más tarde la neurosis obsesiva con un trasfondo de este mito familiar, junto al elemento del padre jugador, que dilapidó jugando los fondos del regimiento, instaurará en nuestro paciente la angustia por borrar laberínticamente una deuda debido al encargo de sus gafas. Si ustedes recuerdan la historia, él estaba todo el tiempo viendo a quién le iba a pagar las gafas que había encargado en el ejército. Al teniente A, al teniente B, a la secretaria, al correos, y él todo el tiempo estaba buscando. Ya quitaba una piedra, ya la ponía, ya iba y venía, daba vueltas. Él traía como este trasfondo eh, de pagar una deuda que venía de un mito familiar. El padre tenía muchas deudas, ¿no? Los detalles de este argumento fantasmático del caso se presentan como un pequeño drama en el que podemos ver cómo los elementos del drama familiar van a constituir un fantasma en el obsesivo, que determina su angustia y los caminos de su deseo. El carácter mítico del relato está en la explicación inconsciente de los elementos familiares en juego, que se repiten en la historia del sujeto y que puede llegar a su esclarecimiento por la escucha del analista. La presencia de Freud y el lugar que ocupó para el paciente permitió vía la transferencia que le confiara su angustia, configurando un delirio pasional en el interior mismo de la experiencia analítica, donde se reunieron el mito y el fantasma, mito familiar que configura una fantasmática muy particular en el sujeto mediante la relación con el analista, con el rodeo de identificaciones que entraña hacia la resolución de algunos de sus problemas. Por tanto,
Para Freud, el origen de los mitos es endopsíquico. La importancia que adquiere para la constitución psíquica el mito de Edipo, su fundamento es experiencial, a partir de la horda primitiva, y la inscripción del discurso va de lo individual a lo colectivo. Su universalidad es prescriptiva y su valor epistemológico se encuentra en las disposiciones innatas. Por su parte, para Lacan, el origen de los mitos encuentra su fundamento en el orden simbólico y la estructura del lenguaje. Adquieren múltiples formas y la inscripción de su discurso se da en el otro con mayúscula, es el lugar de lo simbólico. De ahí partió para el ejercicio de su clínica. Por tanto, consideró que la universalidad de los mitos es estructural y su valor epistemológico deriva de esta formalización. Estas diferencias entre Freud y Lacan no son excluyentes, sino complementarias. Van de lo endopsíquico a la estructura del lenguaje, ya que fue a partir de este, es decir, del lenguaje, que Freud descubrió lo inconsciente. Ahora pasemos a los mitos en la clínica psicoanalítica. Hemos realizado un recorrido rapidísimo de la historia del mito, la historia y los mitos en psicoanálisis, y ahora, ¿qué tendrá que ver con los pacientes que tenemos enfrente? ¿Cómo es que opera el mito en la clínica? O sea que después de este recorrido por la historia del mito, el estudio de Freud y Lacan, así como sus diferencias en el punto de partida y su articulación clínica, podemos constatar su utilidad en la práctica psicoanalítica. Se parte, indudablemente, de la novela familiar del neurótico, de la cual, nos advierte Freud, surgen los primeros argumentos con los que el sujeto llega al análisis, para plantear su sufrimiento, y esa elaboración mítica es central, tanto para el psiquismo individual como el familiar y el colectivo. En la narración, el sujeto halla una manera de temporalizar y dar orden a su existencia, ya que considera como su único deber soportar la vida y sostenerla. Es una puesta en forma simbólica de recuerdos afectados por fantasmas, apariciones sintomáticas que duelen y tendencias profundas sobre el fondo de una escucha compartida. Hay olvidos que se relacionan con la verdad. Hay algo de la ausencia, de la falta, de la pulsión que contornea el cuerpo, escenas íntimas y éxtimas por estar puestas en el mundo. La enseñanza de Freud nos deja para la práctica analítica es que las expresiones del psiquismo se revelan en los relatos clínicos como en los mitos. Esto permitió pensar que en todo ser humano se crea una novela familiar propia, su propio mito histórico para dar cuenta de sus orígenes, los orígenes particular de cada paciente, a partir de sus deseos inconscientes, alejándose de la fantasmática y edípicamente de sus padres reales con el dolor que esto conlleva. Estos mitos particulares se van a entretejer con relatos de sueños, lapsus, olvidos y otras formaciones del inconsciente, conservando para su análisis los mismos mecanismos de la formación del sueño. Es decir, en estos mitos y en estas formaciones entran el simbolismo, la condensación, el desplazamiento, el proceso primario, el proceso secundario, sustentados en la represión de las fantasías, la sexualidad y los conflictos infantiles dentro de la novela familiar, a la par que se sumergen en la temporalidad, puesto que se activan complejos procesos de significación de un evento pasado, que al ser narrado en sesiones de análisis, es reactivado por un hecho presente y tiende a buscar una realización, modificación o proyección en un futuro, pero siempre siguiendo el modelo sobreestimado de la infancia. Con Lacan aprendemos que el relato mítico se construye en el imaginario del sujeto, en la dimensión simbólica de la palabra, cómo fue originado el sujeto en donde no estuvo, en esa escena primaria en la que él no estuvo. ¿Quién será él para ese otro siempre desconocido, inquietante, temido y anhelado? Y finalmente dará por tierra con él, por sorpresa, con avasallante y caprichosa decisión. Los seres humanos hacemos síntomas para elaborar temores, pérdidas e incertidumbres en un anclaje de referencia mítica singular y con rituales compartidos, donde el mito aparece como un organizador de las primeras ansiedades, impulsos y deseos del ser humano en una realidad que le excede.
Es decir, todas las explicaciones que el paciente se da a sí mismo sobre sus síntomas y sobre los porqués de su realidad son parte de esta organización mítica, es parte de su propio mito individual. La producción mítica individual pasa entonces por la singularidad de cada sujeto en análisis. Se apoyará siempre en la búsqueda de sentido que proveerá al sujeto una trama de lo que signifique frente al otro. Aunque paradójica y simultáneamente, el mismo será tomado y significado por ella. Hay una escenografía, hay una dramatización, con elaboración de fantasías, el lugar que tendrá en la familia, a quién reemplazará y reencarnará, quién será el ancestro que desde lo fantasmático familiar lo habitará. Tanto los traumas como los imaginarios paraísos perdidos del pasado se resignifican en el presente para proyectarse en el futuro como sentidos o caminos de vida. A menudo estos relatos míticos son presentificados en forma de cumplimiento fantasmático de deseos. Ante esto, Lacan afirma que la interpretación del analista está hecha para producir olas. Debe ser equívoca, errante, para nada sugestiva, y no está hecha para ser comprendida, sino para producir un debacle que paradójicamente reoriente al sujeto en relación a su deseo. Puede decirse entonces que la situación edípica en la que el paciente y el analista pasan a representar figuras destacadas de esta configuración y sus intervenciones son escuchadas como si provinieran de los objetos primarios. Estas situaciones no son estáticas, sino esencialmente dinámicas y no producen eh, y no reproducen solo los aspectos de la historia biográfica del paciente, sino de su estado actual en el aquí y ahora de la sesión, donde paciente y analista pueden moverse rápida y sutil e inconscientemente de una posición a otra mediante los efectos de la transferencia. Hay a lo largo del trayecto analítico oportunidades de acoger lo roto, de elaborar lo incierto y enmendar los roces narcisísticos que el sujeto enfrenta en su vida. Las relaciones con los semejantes, la rivalidad con los hermanos, con los jefes, con las paradojas e incluso con los hijos que remiten a las primeras fantasías y las enriquecen con nuevos elementos de la actualidad en sus particularidades y sus contingencias. Lacan añade el mito individual del neurótico, añade en este mito, es bajo esta forma muy especial del desdoblamiento narcisístico donde yace el drama del neurótico, en relación con el cual adquieren todo su valor las diferentes formaciones míticas, cuyo ejemplo les di en su momento bajo la forma de fantasmas en el obsesivo, pero que se puede encontrar también bajo otras formas como en los sueños. Por ello, el papel del analista posibilita que aparezca el lugar de la palabra, y este es el lugar del otro. Acepta ser ubicado en el lugar del sujeto supuesto al saber, para que se despliegue en la palabra el sujeto en análisis. El analista no está allí ni como persona ni como sujeto, sino como un semblante de objeto que causa con su escucha en el enredo enigmático del decir del sujeto y que permita su despliegue en deslizamiento de sus dichos, en los que aparecerán enunciaciones que lo remitan a su deseo. Es desde allí que se abre el horizonte del deseo que propone el análisis, a partir de tener como fundamento el paso de una impotencia ante los avatares de la realidad a una imposibilidad del deseo que solo surge del vacío para impulsar la vida misma. Las articulaciones, entonces, funcionan a modo de autoexplicaciones y justificaciones que al pasar por lo simbólico a modo de enunciaciones, elaboran un mito y podrían ubicar al sujeto en su propia posición y en su propia responsabilidad subjetiva para apartar el malestar y las soluciones simbólicas que le permitan sostener su deseo. Hasta aquí llego para decirles que el mito es realmente fundamental en la escucha del análisis
en la elaboración y posibilidad del sujeto para poder avanzar hacia su propio objeto de deseo. Gracias. Parece que me congelé. De pronto mi cámara estaba congelada, pero bueno, espero que todo se haya escuchado adecuadamente. Y bueno, con esta breve aporte me encantaría escuchar sus reflexiones, lo que se entendió y lo que no. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, tú. Bastante interesante. Y abrimos el espacio. Ahí Pepe nos va a apoyar en darles la voz. Pueden levantar la mano. Pepe, si puedes indicarle la manera cómo pueden hacer participación. Muy bien, pues hay dos opciones, ¿no? Si por alguna razón no pueden abrir el micrófono y sus pantallas, pues pueden ponerlo en el chat y con mucho gusto yo los leo. O si gustan levantar su mano y les damos la palabra y ya pues participan de manera directa. ¿De acuerdo? Pues a ver si quien guste, dudas, comentarios, adelante. Gaby, a mí me parece que la primera frase que lanzas en tu exposición resume, pero a la vez cuestiona y problematiza lo que presentaste. El mito, no, perdón, los mitos fuentes del inconsciente. Me parece que eso resume, pero además también dispara. Si nos puedes hablar más de eso. Sí, porque los mitos traen toda una proyección de fantasías inconscientes. Se elabora una narración mítica para responder o intentar explicar ciertas dudas sobre la existencia, sobre la sexualidad, sobre la muerte. ¿Por qué digo estas realidades? Porque aunque hablemos de ellas, de la muerte se habla como cotidianamente en el sentido de quién murió, si perdimos a algún ser querido, pero no podemos ser capaces de explicar con palabras lo que se siente morirse. Nadie estamos en esa situación y hemos estado. Entonces es algo de lo inexplicable, que además no nos gusta pensarlo. No, a nadie nos gusta pensar en nuestra propia muerte. Sin embargo, se elaboran ciertos mitos, así como en este aspecto de la muerte, al respecto de la sexualidad, del sexo y de los orígenes. Yo mencionaba allí también algo así como en esa primera escena en donde el sujeto no estuvo. ¿Cuál es esa primera escena donde el sujeto no estuvo? Pues en la escena en donde sus padres lo concibieron. Sin embargo, es algo en lo que el sujeto está desde pequeñito espiando con los oídos y con la mirada, a ver qué pasa en el cuarto de los padres. Y también en la pregunta de dónde vienen los niños. ¿De veras fui deseado? No sé si es común para ustedes, pero por ejemplo en las familias donde somos muchos hijos, ¿no? En mi no particular es mi caso, donde éramos 7 hermanos, este mito o esta broma o este bullying que te hacen los hermanos sobre, ay, es que tú eres hijo del lechero, a ti te trajo el carpintero y te dejaron en la basura, y esos mitos que hacen que el sujeto diga, ah, caramba, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cómo fui concebido? ¿Qué pasó? ¿De veras soy hijo de mi papá y de mi mamá? ¿O de dónde viene? Todas estas dudas, todas estas inquietudes que no hacen más que expresar el deseo de tener un lugar para el otro. Cuando digo el otro, lo digo con mayúsculo, ¿no? El primer otro para el sujeto, pues es su madre, ¿no? Y luego viene el padre a separarlos. Y entonces, ese otro que nos precede y que también es simbólico, ¿por qué? Porque es el lugar del lenguaje. Nosotros cuando nacimos ya caemos así como en una red, ¿no? Caemos a un lenguaje que ya nos precede. No elegimos nacer en México, ni tampoco en Francia o en Japón, ¿no? Caemos en una cultura, y eso es algo enigmático. ¿Por qué no nací en Japón? ¿Por qué no nací en Canadá? ¿Por qué no nací en Islandia? ¿No? Entonces, todas esas preguntas sobre la existencia, sobre los orígenes, esas que no tienen respuesta, que no sabemos ni cómo nos concibieron nuestros padres. Sabemos de sexo, pues sí, sabemos de la sexualidad, pero no sabemos ni cómo nos concibieron nuestros padres, si había deseo, si nos tocaba nacer aquí en México o en dónde, ¿no?
Esas cosas para las que no hay respuestas. Y por eso se crean los mitos, por ejemplo, los mitos de la creación, los mitos de los orígenes. Esas angustias del sujeto por sus dudas frente a la existencia están ahí de entrada y se proyectan. No, no sé cuáles de los mitos abordaron, por ejemplo, en estos conversatorios, pero cuando hablamos del mito de Edipo, damos cuenta de esa circulación de deseos, ¿no? El deseo del padre por la madre y luego llega el hijo, ¿no? Y ese hijo que quiere ser todo para la madre, ¿no? Y que de pronto se siente celoso del padre y el padre está celoso del hijo, ¿no? Sobre todo si es una pareja de primerizos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? O sea, hay celos, soy más importante o no, ¿puedo ser todo para mi mamá o no? ¿No? ¿Por qué mi mamá se va? Ese Forda que el mismo Freud empezó a, a elaborar desde el inicio cuando observaba a los niños y cuando decía, bueno, se van generando ese aspecto simbólico en los niños, la ausencia y la presencia, ¿no? Está y no está. Y también el deseo, ¿estaré en el deseo de mis padres o no estaré? ¿No? Y hasta en la vida adulta podemos dar cuenta de las raíces de estos vínculos tan fuertes de cualquier adulto con sus padres, ¿no? Y de lo que significa, por ejemplo, que los padres fallezcan, ¿no? Es una cuestión fuertísima para todo sujeto. ¿Por qué? Porque constituyen de alguna manera un enlace con el propio origen. Y esas dudas que no podemos responder, no lo sabemos. Pues ante esas cosas que no se pueden responder, que no se pueden decir del todo, es que se forman los mitos. Y que pueden tomar forma de un mito individual, esto que yo creo que mis padres dijeron, sintieron, dijeron de mí, hasta de recuerdos que pueden ser encubridores porque los recuerdo porque me los dicen tanto, no porque yo me acuerde, ¿no? Y todas estas cosas que se van formando a lo largo de la historia de uno, ¿no? Y de cada sujeto en análisis. También está esta situación de llegar al final de un recorrido en donde no se sabe para dónde vamos. Y claro, por eso Lacan decía, tiene un pequeño escrito sobre el triunfo de la religión. ¿Por qué? Porque la religión se constituye míticamente como una respuesta aún más allá, que no sabemos si existe o no existe, nadie lo ha comprobado, pero elaboramos ficciones, mitos, ¿no? Sobre lo que puede suceder después, porque nos angustia, porque no sabemos qué va a pasar cuando nos muramos, ¿no? Y además, no sabemos por qué pasaron tantos siglos antes de que yo naciera, y por qué me tocó nacer en este siglo, y no en el siglo 3 o en el siglo 30. Esas cosas que no tienen respuesta, que dan, que nos hacemos muchas explicaciones. Y todas las explicaciones que nos damos son parte de esas fantasías míticas en donde se teje lo individual y lo colectivo. Digo, puedo seguir, pero creo que me gustaría escucharles más, ¿no? Gracias, Gaby. ¿Alguien más gusta participar? ¿No? Qué bueno, pues entonces voy yo. Doctora, ahorita que la escuchaba, me hizo reflexionar en dos cosas. Justamente, en los, bueno, más bien será como parte de una pregunta, ¿no? Como, bueno, le comparto un poquito ahí de mi vida, ¿no? Pero se me hace súper interesante cómo construimos mitos alrededor de la muerte, ¿no? Cómo justificamos para, y ahora sí, con nuestras propias fantasías y nuestra propia historia, el fallecimiento de alguien, ¿no? Yo tengo un hermano que falleció por cáncer testicular a 23 años, súper chiquito. Y cada uno de mi familia, digo, ahorita yo ya que lo puedo ver un poquito más desde otra perspectiva, todos teníamos un mito diferente de por qué falleció, ¿sí? Que porque alguien no lo vio, que porque si alguien le pegó, que porque si alguien no hizo o hicimos de más, ¿no? Y cada uno en la familia trae un mito diferente, ¿no? Cómo reaccionamos frente a la muerte. Y también lo digo porque últimamente lo he escuchado mucho en mis pacientes, ¿sí? Frente a fallecimientos de seres queridos, se empiezan a construir mitos o como justificaciones de por qué se murió esta persona, ¿no? O este ser querido. En términos, por ejemplo, de una muerte que pues no, sentido no tiene, pues, o sea, pasa,
pues tiene que pasar, ¿sí? Claro. Y ahorita que la escuchaba, me acordaba mucho del tema de la muerte y mucho con mis pacientes. Cómo construyen estos mitos, cómo se culpabilizan, como si ellos hubieran tenido algo que ver, ¿no? O porque hicieron de más, o porque hicieron de menos. Y esto me lleva a enlazarlo con el conversatorio con el doctor Hugo, si no mal recuerdo. Se habló justamente del mito de San Gabriel. San Miguel. San Miguel, ¿sí? Y me hizo pensar en que en esa sesión enlazamos mitos y ritos. Me acordé ahorita con lo que hablaba de la religión. En ese caso, mi pregunta es, ¿cómo enlaza usted estos mitos que vamos construyendo como de manera personal en la clínica y los ritos que realizamos para sostener esos mismos mitos? Claro, bueno, es una pregunta interesante porque depende de caso por caso, ¿no? Hay pacientes que dicen no creer en Dios y no hay un relato con una ficción después de la muerte, ¿no? Simplemente dicen se acabó y se acabó, pero también lo sufren, claro que sufren la ausencia y la pérdida del ser querido, ¿no? Sin embargo, esto en sus narraciones es como, no es algo que uno se proponga como analista, decirles acude a Dios, ve a rezar, piensa en que a lo mejor se fue al cielo, que era una buena persona. Estas cosas que se hacen desde la religión y a veces hasta desde los consejos cotidianos socialmente establecidos, ¿no? Que son como lo que te puede decir cualquier comadre, cualquier persona que está dentro de nuestra realidad cotidiana. Pero ¿por qué cuando digo yo cualquier persona? Es porque estoy hablando de esta realidad compartida, en donde todos tenemos angustias, no sabemos qué va a pasar. Y entonces estos mitos se comparten y se hacen elaboraciones, por eso está en la cultura. Por ejemplo, esta situación que es bien diferente en cada cultura. Por ejemplo, en México, cómo nosotros hacemos todo un ritual social sobre el Día de los Muertos, ¿no? El Día de Todos los Santos, y ponemos el altarcito, es algo simbólico. Nos damos cuenta que esos rituales también son algo simbólico. Simbolizan esa unión con la persona fallecida. Simbolizan no se va a morir porque lo tengo en mi recuerdo, porque lo tengo en mi corazón, porque me enseñó muchas cosas, porque entonces esas cosas que nos explicamos todo el tiempo como parte de la realidad normal, porque el sujeto quiere sostener la vida, porque nadie quiere morirse, ¿no? A menos que esté en una profunda melancolía y depresión y esté con ellas y sus suicidas, pero en realidad la mayoría de los seres humanos en su generalidad están queriendo siempre defender la vida y no solamente la propia, sino hasta de los perritos, de los gatitos, de las ballenas y de las especies en extinción. Estamos como si hubiera un imperativo psíquico de defender la vida. Y entonces, a partir de ese imperativo psíquico de defender la vida, por eso decía Lacan que es como una estructura más bien psíquica, en donde esa tendencia a defender la vida, aunque no se sepa exactamente para qué, es simplemente para no dejar, este, para, para no dejar de existir y para poder explicar que si nos vamos de esta vida, algo podemos dejar a otros o algo podemos recibir después. No lo sabemos. Hasta estas teorías de la reencarnación y estas teorías, hay tantas teorías sobre qué sucede después de la muerte. Y esas teorías son mitos. Son mitos que nos ayudan a explicarnos cosas. Y que cuando uno lo asume de manera consciente, está creando su propia ficción bajo la cual vivir, ¿no? Bajo la cual dar sentido al camino de su deseo, ¿no? Entonces, claro, en la clínica depende mucho de cada paciente. No se alienta a ninguna religión ni a nada, simplemente se respeta su propia posición, ¿no? Y se puntúan ciertas cosas que tienen algo que ver con su propio deseo y su propia angustia. Hasta ahí. Muchas gracias, doctora. Samuel, adelante. Yo tenía como algunas dudas. Pensaba, por ejemplo, que pues una explicación no es lo mismo que un mito, ¿no? Ujú. Como que un mito
cubre más elementos y es como toda una ficción, ¿no? De hecho, en literatura es un estilo narrativo, ¿no? Y dicen que es el ideal, ¿no? Porque cumple un montón de elementos, tanto del desarrollo de personaje como de la historia, ¿no? Y precisamente cubre esas dudas, ¿no? El héroe nunca debe conocer a sus papás, ¿no? Porque son un enigma, ¿no? Siempre debe irse en un viaje y regresar de donde vino, pero con habilidades cambiadas, ¿no? Debe conocer amigos, etcétera. Eh, y lo pensaba así como, mm, como lo elaborado que es en diferencia a un cuento o a una explicación, ¿no? Porque sí que tienen partes del mito, los cuentos o las novelas, pero se van por otro lado, ¿no? Para producir otro efecto. Eh, y pensaba también, pues esto que, pues si uno se elabora un mito, pues qué tanto se padece, ¿no? Porque es diferente uno producirlo o a un nivel así, no sé, como Schreber, que está súper elaborado, o producirse una explicación para uno mismo, a adoptar un mito del exterior, ¿no? Y pensaba si esta propuesta de que te ofrezcan un mito desde el exterior sería una propuesta a la exogamia, ¿no? Como que hubiera un desplazamiento a socializar lo pulsional que uno trae de modo endogámico. eh, y, y pues lo pensaba así como los tastuanes, ¿no? La llevada de la Virgen, que hay gente que le dedica meses a preparar su vestuario, a aguantar el dolor, ¿no? En el caso de los tastuanes que se golpean. Eh, y pues son dinámicas distintas, ¿no? Pues sí es caso por caso, pero sí me parece o me pregunto pues si, si el mito puede ser individual, pues o es un mito fallido, así lo he pensado, porque colectivizarlo crea relaciones muy distintas, ¿no? Crea otra economía psíquica en el individuo, pues ya es en relación con el otro, se le da el mensaje, ¿no? No se queda como en uno mismo. Qué interesante esto que dices, Samuel, porque cuando vemos los mitos desde la literatura, obviamente los seres humanos los vemos como algo que está fuera de uno mismo, ¿no? Los puedes leer, los puedes pensar, los puedes compartir, puedes hacer un análisis literario, pero pocas veces te preguntas si tiene que ver contigo. En cambio, en la clínica, el mito es algo que te explicas tú de ti, ¿no? A lo mejor ni siquiera puedes a lo mejor no darte cuenta, pero tomas elementos de otros mitos que ya has compartido socialmente de alguna manera, ¿no? Esto que tú mencionas, algunos mitos, los colectivos a nivel social, obviamente permean una cultura y dejan ya ciertos aprendizajes y ciertas improntas en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a responder de una manera culturalmente aceptada o socialmente propuesta ya dentro de un grupo de seres humanos, ¿no? Si queremos compartir rituales, obviamente estos son consensuados, analizados, aceptados, pero la cuestión en la clínica es cómo estos mitos socialmente aceptados, estos ritos que se derivan de los mitos, se tejen con la psique humana y en particular con el paciente que tienes enfrente. Porque puede ser que el paciente no tenga un mito heroico, ¿no? Épico, como los antiguos griegos, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor le gusta esa forma de literatura y puede traer a la clínica esos recuerdos o esas lecturas o esos significados porque algo tienen que ver con él, ¿no? Hay pacientes que son que leen mucho y es bien interesante trabajar con ese tipo de pacientes porque obviamente traen a colación mitos, cosas que leyeron en novelas, en análisis literarios, pero la pregunta principal es cómo tejen eso
Porque el hecho de que lo lleven a un análisis es porque algo tiene que ver con ellos, ¿no? Y entonces la pregunta es que surge, ¿tú qué tiene que ver contigo esto que te llama tanto la atención de un determinado mito, de un determinado rito, ¿no? ¿Qué dice de ti? ¿Hay algo que tú quieres decir de ti a través de eso? ¿No? Porque claro, hay muchos análisis literarios muy interesantes, ¿no? Y si vemos todo desde el punto de vista sociológico y literario, dices, qué interesante que en cada cultura haya patrones específicos de creación de mitos y de rituales, ¿no? Que son comunes. Por ejemplo, este que tú dices de los tatuanes y de los que se golpean, esta cuestión y esta tendencia al sufrimiento que también está en el mexicano mismo, ¿no? ¿Qué sucede con todas estas expresiones de dolor, ¿no? Y todas estas, por ejemplo, en cada pueblo hay una virgen, la Virgen de la Dolorosa, del Socorro, en donde hay algo que lo salva, que salva al sujeto de su propio dolor, de su propio sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se vinculan esos mitos con los ritos? Y cómo la persona los hace suyos, aunque a lo mejor no los tenga presentes todo el tiempo, pero que forman parte de su interactuar individual y social, ¿no? O que de a lo mejor de alguna manera esos mitos les impiden acceder a algo más profundo de ellos mismos, porque tienen que hacer como los demás, o porque tienen que ver las cosas como socialmente son aceptadas, ¿no? Entonces pueden ser impulsos, pero también pueden ser, eh, digamos, obstáculos para que el sujeto vaya captando su propio deseo a lo largo de un trayecto analítico. Ahí los fantasmas se tejen. Y cuando tú dices, el caso es creer, bueno, era el caso de una psicosis muy fuerte, ¿no? En donde, claro, esta paranoia permitía al sujeto poder estabilizarse de algún modo. La escritura estabiliza de algún modo a muchos sujetos que están al límite o que tienen brotes psicóticos. En acompañamientos terapéuticos he podido mirar eso, cómo la poesía, la escritura posibilita que se estabilice un poco el paciente psicótico y disminuyan sin necesidad de medicamentos, o al menos con la disminución de medicamentos y acompañamiento adecuado, los delirios y las alucinaciones, porque intentan acceder a ese campo simbólico, explicar con el lenguaje algo de lo real y de lo inexplicable. Y es como bordear. El lenguaje sirve como de alguna manera para bordear lo inexplicable, para bordear de alguna manera aquella cosa que no lo dice todo. A veces esos momentos en los que la palabra no alcanza para todo, no alcanza para expresar ciertas emociones, ciertas dudas, ciertas experiencias, y a veces los pacientes dicen, y nosotros también a veces lo decimos, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, es que no sé qué decir sobre esto, me tiene como así, asustada, en shock, esas cosas que no tienen palabras y que no hace más que el mito y el lenguaje ayudar a rodear. ¿Para qué? Pues para no caer en la angustia de lo real, sino tratar de bordear aquello y tratarla de encontrar un sentido. O tratar de aceptar el sinsentido de eso, que es parte del proceso analítico mismo, ¿no? Gracias, Samuel. Es bien interesante esto que dices. Bueno, yo no me quiero. Perdona, ¿hay alguien más? A ver, Irene, Salvador, Santiago, acaba de entrar dos más que se han unido y ya estamos acabando. A ver, Irene, cuéntanos. Irene está en León, Guanajuato. Buenas noches. Hola. Sí, gracias. Me parece muy interesante porque precisamente ahorita que estaba hablando Samuel, yo considero que, pues sí, los mitos son colectivos, pero al final cada quien los interpreta de acuerdo a sus creencias. Yo puedo verlo de una forma y ustedes pueden verlo de otra, aunque sea el mismo mito. Ahora sí que estamos conectados, pero cada quien ve lo que cree, lo que necesita y lo que ha aprendido desde siempre. Más o menos lo que estuve viendo, y la verdad, muy interesante el tema porque creo que es algo pues que se da muchísimo con los pacientes, y yo creo que tenemos que estar ahí como viendo esa parte y poniéndonos
dependiendo en lo que la persona cree, es en lo que podemos apoyarlo. Ujú. Gracias, Irene. Gracias. Bueno, ya yo quiero hacer un comentario, pregunta. Gaby, ¿en qué momento eso es diferente? Hay un rompimiento, hay un quiebre en la construcción del mito individual y el mito colectivo. ¿Cuáles son las funciones y para qué se construyen? ¿Y qué sostienen en la cultura esos mitos? Bueno, es algo de lo que estábamos comentando cuando les expuse esto, que los mitos en realidad ah, uno puede pensar qué es lo que es primero, el mito individual o el mito colectivo. Y entonces ahí entramos otra vez en qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la cuestión, el sujeto llega a un lugar social ya establecido, ¿no? Y absorbe una cultura, absorbe un lenguaje, absorbe una concepción mítica de la realidad, absorbe una manera de vivir, ¿no? Entonces, y tiene esa manera de introducirse en lo simbólico. A partir de eso que absorbe y que lo precede, el sujeto empieza a formar su propia historia, ¿no? El hecho de que el sujeto en análisis vaya narrando su historia es como ir elaborando y entretejiendo con los mitos establecidos a donde él llegó. ¿Cómo se va tejiendo? ¿Cómo se va tejiendo su propio mito ahí? Porque siempre tiene influencias. No hay una ruptura tajante, ¿no? Sino que siempre hay una influencia de un mito social, ¿no? De un mito. Aquí hablamos en el psicoanálisis de mitos griegos porque fueron a los que Freud acudió. Pero también hay otras muchas explicaciones, por ejemplo, en los mitos sociales en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, si nosotros llegamos a una realidad en donde hay muchos mitos y ritos compartidos, obviamente es cómo nos insertamos en ello en la cultura. Yo creo que no hay una ruptura como tal, sino que el mito individual y el colectivo son hilos de un mismo mecate. O sea, se van entretejiendo como un mecate en donde hay concepciones y hay teorías y hay explicaciones y hay cosas a las que el sujeto en análisis acude para explicarse cosas, ¿no? Para explicarse y también para elaborar algo de sus propias angustias, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor el sujeto ni siquiera es como muy letrado en la literatura, ni le gusta leer la mitología, ni nada, pero hay mitos compartidos a nivel familiar, ¿no? Que se expanden como fantasmas, que eso es lo que se produce en el análisis. No es que hagamos un mito épico o que veamos como Prometeo, como Edipo, como Narciso, sino que esos rasgos están en la constitución psíquica, ¿no? Y los mitos que hacemos en la clínica tienen que ver con cómo se despliega el fantasma del sujeto a lo largo de su proceso. ¿Bien? Y por eso les leía estas partecitas en donde Lacan retoma el mito individual del neurótico, hablando del hombre de las ratas, ¿no? ¿Por qué el hombre de las ratas sufría así? Porque traía un fantasma de sus padres, una tendencia a cubrir deudas, una angustia por la chica del correo que le gustaba, pero no porque tenía que hacer acuerdos con una que tuviera más recursos, como lo padre lo hizo. Esas cosas que tienden a repetirse en la historia del sujeto, ¿no? Y que constituyen parte de ese engranaje mítico en la unión familiar, ¿no? Uh-huh. Incluso los emblemas familiares. Por ejemplo, yo tenía una paciente que, que decía que tenía mucha dificultad para uno, para pedir ayuda, dos, para poder tener cosas sin sentirse culpable. Y entonces cuando empezó a narrar toda su historia, empezaba a decir que su padre había sido un posible candidato a jesuita y que se había salido, pero que le había quedado toda esa onda de la opción por los pobres y esto, pero que al mismo tiempo después se casó y como tuvo 7 hijos, pues tuvo que trabajar muchísimo para mantener un montón de hijos y entonces, ¿qué hacía con eso? ¿No? Entonces era como, y les inculcaba a los hijos toda esta cuestión de que los pobres eran los que tenían que regir, ¿no? Los que tenían que
como ser atendidos. Y entonces esta persona decía, tengo una profesión y resulta que me cuesta trabajo ganar dinero, que siempre encuentro en mis clientes gente pobre, que no puedo crecer en mi empresa porque está como un fantasma ahí, ¿no? Como un mito que se contó a lo largo de la historia en nuestra familia, del cual se constituyó como un emblema que lo selló y que le impide de alguna manera crecer. ¿Cómo sale de eso? Solamente en la medida en que es consciente de ese mito y de ese fantasma, es cuando dice, es que quiero salir de este agujero, ¿no? Quiero dar otro paso más allá. Y entonces empieza ese atravesamiento, ¿no? Atravesamiento mítico de la narración fantasmática familiar. Pepe, por ahí Salvador quiere la palabra. Sí, Salvador, hola, buenas adelante. noches a todos. Sí, muchas gracias a la doctora que nos está presentando pues este análisis, esta ponencia. Agradecerle pues ahora sí que su análisis. Y se me hizo bastante interesante a mí toda la parte esta del mito. Y retomando un poquito de lo que ya nos había comentado, pues eh, cómo el mito es importante dentro de la sociedad y también dentro de lo individual para poder explicar lo inexplicable, ¿no? Lo que la persona no puede saber o no se puede explicar del todo. En ese sentido, la ciencia trata de desmitificar o trata de develar ese tipo de mitos, ¿no? O sea, con la parte de la ciencia. La pregunta sería, en el análisis, llega el analizado y trae toda su historia con ciertos o muchos mitos familiares, muchos mitos psíquicos. A lo que entendí aquí es que el mito nos serviría a nosotros como una herramienta, como una parte del lenguaje de este analizado que no puede explicarse ciertos fenómenos. Sería la pregunta es, ¿nosotros tomaríamos esta parte, toda esa historia, todos estos mitos para que el analizado pueda develar qué hay detrás de esa parte, qué hay detrás de todo esto? ¿O cuál sería la función del analista? O sea que, fíjate que es muy buena pregunta porque uno piensa que el analizado llega para que uno le quite todos sus síntomas y uno le dé toda la felicidad posible. Pero sabemos que también los síntomas son una explicación o un desplazamiento de las angustias. ¿Qué sucede con el mito individual de ese neurótico? Lo va a desplegar a lo largo del análisis, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? No es que se desmitifique el sujeto, como la ciencia intenta desmitificar cosas que no puede explicar, ¿no? Sino que el sujeto pueda ser consciente de aquel mito que ha regido su existencia y que después decida qué hacer con eso. Si quiere seguir y crear una ficción nueva a partir de eso, o quiere permanecer como está. Por eso les hablaba yo de esta parte de Freud cuando él se encontraba con la reacción terapéutica negativa. ¿Por qué? Porque las personas pueden acabar accediendo a que mejor se quedan con su mito como estaban, ¿no? Y prefieren seguir sufriendo que avanzar y descubrir algo de su deseo porque les es muy doloroso o porque les implica demasiado trabajo y no están dispuestos a salirse, como se dice comúnmente, de su área de confort, ¿no? Que le han encontrado ganancias secundarias a permanecer en un relato mítico que justifica sus conductas, que justifica sus síntomas y que aunque, y si quitárselo va a implicar que también le quiten las ganancias que ha obtenido, pues mejor prefieren que no. Entonces, hay un estancamiento, ¿sí? Hay un estancamiento del síntoma y hay un estancamiento en un mito cuando la persona decide, hasta aquí quiero llegar, me quiero quedar, deme de vuelta mi mito y me quedo con él, ¿no? Y a lo mejor puedo cuestionar algunas cosas, pero al menos el sujeto ya sabe que su decisión es con alevosía y ventaja. Ya sabe por qué lo quiere, por qué se aferra a ese mito, o lo cambia, o busca de ahí elementos que le ayuden a crearse una ficción nueva, porque todos los seres humanos necesitamos una ficción nueva para, este, para ir en camino al propio deseo, ¿no? Es una ficción nueva que está hecho
de deseos, de fantasías, de sueños, ¿no? De incluso hasta de, no sé, referencias literarias y desplazamientos de ese otro que para nosotros pueden constituir parte de nuestro ideal del yo. Entonces, allí hay todo un recorrido que hacer, por eso el mito es indispensable. El sujeto llega con su propio mito, lo despliega, ¿no? Se le puntúan algunas cosas para decirle, a ver, ¿y tú qué papel juegas en este mito? ¿Quieres quedarte así? ¿O por qué lo traes de esta manera? ¿Para seguir sufriendo o para salir del sufrimiento? Tú decides, ¿no? Entonces, no se trata de quitarle a los sujetos sus mitos, sino de que los mire, de que le ponga nombre y de que diga, sí, así quiero, o no, voy a hacer otro nuevo para mi vida, para encaminarme a mi deseo. Y entonces es como ir poco a poco haciendo más consciente aquello que ha regido el motor de sus comportamientos, ¿no? Y de su vida, ¿no? No sé si me expliqué, Samuel. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la explicación. Bueno, pues creo que es el momento de agradecerte por esa generosidad, Gaby, de externar tu conocimiento, compartir tus experiencias y queremos verte más seguido en estos conversatorios. Bueno, yo creo que son, pues sí, estado, ¿no? Son así, anuales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya en este comentario va la invitación para que sigas Ah, bueno, participando. Un claro. agradecimiento Muchas gracias por a ti por invitarme. tu participación, a todos los compañeros, colegas que asistieron a este conversatorio, a Pepe, que ha colaborado también en la organización, Espacio Psicoanalítico, que nos apoya, y al Ambulatorio Psicoanalítico. Pepe, si quieres comentar el siguiente conversatorio para informar. Muy bien. ¿Ahí me escuchan todos? Sí. Es que ahorita ya ando en mi celular y no sé. Ahí está. Está bien, si se te escucha bien. Ok. ¿Ahí todavía me escucho? Sí. Sí. Muy bien. El siguiente conversatorio, que es nuestro séptimo conversatorio, va a estar con el tema de Edipo, Conversaciones Contemporáneas, presentada por la maestra Paola de la Cruz, y se va a llevar a cabo el jueves 31 de julio a las 7 de la noche. Igual, en la publicidad que hacemos y mandamos, pues ahí pueden encontrar los links de acceso y el link de inscripción para que puedan unirse con nosotros. ¿De acuerdo? Igual, si tienen la duda, pues el link casi siempre es el mismo. Entonces, pues si ya lo tienen, pues pueden acceder por él el próximo mes, en esta misma hora, mismo canal. Muy bien. Bien. Muchísimas Gracias. Todos los conversatorios se graban de manera que están también disponibles para escucharlos de nuevo, para referirlos y ojalá podamos en un tiempo hacer una transcripción y poder publicarlos. ¿Y en dónde Por hoy, podemos acceder a esos conversatorios para mirar como lo que se ha compartido? claro, lo podemos usar como referencia para investigar, para leer, para compartir todos esos conocimientos. De nueva cuenta, muy agradecido por estar con nosotros y les deseo muy buenas noches. Oye, Hugo, antes de que te vayas, ¿en dónde podemos escuchar los conversatorios anteriores? Ah, Sí, doctora. Pepe, por favor. Sí, claro. Hay un YouTube de Espacio Psicoanalítico, donde se han estado subiendo todos los videos. Ah, perfecto. Igual en YouTube lo puede buscar así, como Espacio Psicoanalítico, está con el logo aquí de Espacio, y ahí están todos los conversatorios, y están ahora sí que del primero del más reciente al menos reciente. Perfecto. Ok. Sí, igual, si tuviera algún problema para encontrarlo, me puede escribir, mandar un WhatsApp. El doctor Hugo tiene mi número y con mucho gusto le paso directamente el canal de Espacio para que los pueda ver. ¿Sí? Ok. Muchísimas Bien. gracias. Claro que sí. De nada, bonita noche. Gracias a ustedes, un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.